Hola, ¿cómo estás hoy? Te doy la bienvenida una vez más a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. En el programa de hoy volvemos a mirar al cielo, tenemos otro tema de astronomía, vamos a hablar de el sistema solar. Bueno, alrededor del Sol se generó justamente un sistema planetario del cual la Tierra forma parte. Pero, ¿cuándo y cómo se formó el sistema solar y qué otros astros lo integran, además de nuestro planeta y del Sol? ¿Qué establece la hipótesis nebular? ¿Qué son los planetas interiores y los planetas exteriores? ¿Cuáles son las características de nuestra estrella madre y cuáles son los misterios que esconde? De eso vamos a estar hablando durante la próxima hora, así que te invito a quedarte con nosotros y ya mismo voy a recibir a nuestro primer invitado para hablar sobre el sistema solar. Hoy nos visita Mariano Rivas. Mariano es coordinador del área de divulgación científica del Planetario de Buenos Aires, Galileo Galilei. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, escribió libros de divulgación científica y astronómica y es columnista de la Liga de la Ciencia, programa que emite la televisión pública esta misma pantalla. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, vamos de lleno, directo a nuestro tema. ¿Qué es, Mariano, el sistema solar? Bueno, el sistema solar es una familia astronómica bastante compleja, dominada por una estrella, que es el Sol. El Sol tiene más o menos el 99% de toda la masa, toda la materia del sistema solar, y el 1% restante se reparte entre 8 planetas, unos 200 satélites los acompañan, y millones de cuerpos menores, de los cuales algunos hemos hablado alguna vez, ¿no? Cometas y asteroides. Podemos definirlo como una especie de comparsa astronómica variopinta, ¿no? El sistema solar. Bueno, comparsa, obviamente una metáfora, pero este es familia astronómica. Me gustó. ¿Se usa ese concepto de familia astronómica? Sí, se usa porque de alguna manera el proceso de formación del sistema solar da lugar a un objeto principal y con el remanente de lo que sobró del Sol se formaron los mundos a su alrededor de diferentes características, ¿no? Más grandes, más chicos, de naturaleza gaseosa, rocosa metálica, etc. Vamos a ir al detalle de cada uno de ellos dentro de unos minutos, pero contame dónde está ubicado el sistema solar. Si estoy paseando por el universo, ¿cómo llego al sistema solar? Primero tenés que llegar a la Vía Láctea, ¿no? Que es la galaxia dentro de la cual vivimos, que es una galaxia espiral barrada. Esto quiere decir que tiene forma de espiral con una barra central y brazos. Está formada por cientos de miles de millones de estrellas. Y el Sol está en una zona intermedia entre el centro y el borde. Digo el Sol, digo sistema solar. Sí. A unos 26, 27 mil años luz del centro. Más o menos lo mismo del borde. En una zona donde tardamos unos 225 millones de años en dar una vuelta a la galaxia completa, ¿no? O sea, estamos dentro de la Vía Láctea, que es una galaxia bastante importante en cuanto a escala. ¿Se sabe hace cuánto tiempo se formó el sistema solar? El sistema solar tiene unos 4.600 millones de años aproximadamente, lo cual es una, digamos, desde lo que es el origen del universo para acá, es el último tercio aproximadamente, ¿no? De la historia. El universo tiene unos 14.800 millones de años, el sistema solar vivió los últimos 4.600, ¿no? ¿Eso lo convierte en un sistema joven, viejo? No, joven no, para nada. De hecho, hay estrellas muchísimo más que viven mucho menos tiempo que el Sol. El Sol es una estrella que, por sus características, va a vivir 10, 12 mil millones de años y está en la plenitud de su vida, está en la madurez, ¿no? Está a unos 4.600 millones de años nacida, pero hay estrellas que viven muchísimo menos, así que el Sol es una estrella bastante ya vieja, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar del Sol en el próximo bloque, en el segundo bloque. ¿Y cómo se formó el sistema solar, Mariano? Bueno, el sistema solar, para cortarlo sintéticamente, se forma a partir de una masa de gas y polvo en una zona determinada de la galaxia, donde había justamente materiales gaseosos y polvo, que son las partículas más sólidas, por una cuestión de contracción gravitatoria, ¿no? Se empieza a compactar un disco grueso de materiales, a medida que se compacta gira cada vez más rápido, una cuestión que se llama momento angular, conservación de momento angular, y después se va como diferenciando ese disco espeso, grueso, en la zona central que concentra la mayor parte del gas. Se formó el Sol, justamente, que está hecho de hidrógeno y helio, y después quedó un disco de materiales sobrantes, donde la mayoría de los materiales más pesados quedaron cerca del Sol, por eso los primeros planetas son de roca y metal, y después una zona de planetas predominantemente gaseosos, y después requechos que quedaron, ¿no? Asteroides entre Marte y Júpiter, cometas de Neptuno hacia afuera, más allá de que se sabe que las posiciones de todos estos cuerpos no fueron exactamente las mismas de ahora, ha habido migraciones, ha habido cuerpos que se han estrellado unos con otros, bueno, ha sido un proceso largo y bastante caótico al principio.
Te voy a pedir que me esperes unos minutos, Mariano. Voy a hablar con uno de tus colegas, alguien que conoces bien, que tengo en línea, a Diego Bagú. Diego es astrónomo, es director del Planetario Ciudad de La Plata y hoy lo consultamos sobre esto que llamamos la hipótesis nebular. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por atendernos. Hola Juan, al contrario, un saludo a vos y a mi amigo Mariano Rivas. Igualmente. Aquí te devuelve, claro, los saludos. Contame, Diego, ¿cuál es la hipótesis más firme para explicar la formación del sistema solar? Supongo que debe ser esta que llamamos hipótesis nebular, ¿no? Exactamente. Hacía una más que buena introducción Mariano, la hipótesis de la teoría nebular, que comenzó a desarrollarse fuertemente a partir del siglo XVIII, ¿sí? Con distintos protagonistas, y esa idea de esa hipótesis nebular se fue puliendo hasta el día de hoy. Una hipótesis que responde a muchos interrogantes, pero deja también algunos a resolver, y eso es lo lindo de seguir investigando respecto de esta idea. Esa nube de gas y polvo que por gravedad se fue contrayendo y por una característica de la naturaleza, ¿sí? Una magnitud física que en física la llamamos la conservación del momento angular, ¿sí? Una propiedad de la naturaleza. A medida que esa nube se fue contrayendo, por gravedad comenzó a girar. Y ese giro, ese comienzo del giro de esa nube, fue lo que luego, con el paso de los miles de millones de años, obviamente originó que todos los planetas estén girando alrededor del centro de esa gran masa primigenia, que obviamente es donde se encuentra el Sol. Como decía Mariano, un altísimo porcentaje, casi el 100% de la masa primitiva de esa nube, formó nuestra estrella que viene a ser el Sol, justamente. El resto tuvo lugar para formar a los planetas principales, algunos planetas menores y bueno, todo millones y millones de cuerpos menores, entre los que podemos contar asteroides y cometas, y todo ese conglomerado forma ese sistema solar. Supongo que se la llama hipótesis nebular por este origen, digamos, en esta especie de nube de gas y polvo, ¿no? Por eso el nombre. Exactamente, claro. A eso corresponde, una nube que contenía básicamente hidrógeno y helio como la mayor cantidad de elementos químicos. Obviamente esa mayor cantidad se concentró en el Sol y que también parte de ese hidrógeno y ese helio, por cuestiones físicas de cómo se dio la formación del sistema en sí, formaron luego los gigantes gaseosos helados, ¿sí? Los planetas exteriores del sistema solar, que justamente son los más grandes en tamaño. Estamos hablando de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Y qué es la acreción de disco, Diego? La acreción de disco. Sí, la acreción de disco básicamente tiene que ver con esto, con la forma en que se va juntando el material. En particular, esta hipótesis de la teoría nebular y luego la acreción del disco cobró cada vez más fuerza justamente en las últimas décadas, a medida que pudimos observar otros sistemas planetarios, formación de sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. Y se ve básicamente, no solamente una forma de disco, sino que también se ve una especie de toroide que viene a ser, para tener una idea gráfica, algo así como una dona, ¿sí? Entonces, es esa dona de material, de gas y polvo, no solamente alrededor de estrellas, ¿sí? Como puede ser el Sol cuando se estaba formando, o estrellas más jóvenes, en donde ahora se están formando nuevos sistemas solares, nuevos sistemas planetarios, sino también alrededor de incluso agujeros negros. Okay. Y alrededor del centro de lo que se llaman los AGN, las galaxias con núcleos activos. Es decir, esa acreción del disco se observa en distintos lugares del universo y no solamente circunscrito a la formación de sistemas planetarios. Ahora, Diego, hablamos de hipótesis nebular. Esto es una hipótesis entre otras. ¿Cuáles son los fenómenos que la hipótesis nebular no logra explicar? ¿A dónde no funciona la hipótesis nebular? Bueno, hay todo un tema con eso de la conservación del momento angular, ¿sí? La conservación del momento angular, que es una propiedad de todo sistema físico, tiene que ver con, en el caso del sistema solar, no solamente, ¿sí?, cómo rotan
los planetas alrededor del Sol en cuanto a la distancia a la que se encuentran el mismo y a la velocidad a que lo hacen, sino también a lo que llamamos el spin, la velocidad de rotación alrededor de cada cuerpo sobre sí mismo. Los números, ¿sí? La matemática nos estaría indicando que el Sol tendría que tener mucho más momento angular del que tiene, ¿sí? Tiene un momento angular poco o más bajo respecto de lo que las matemáticas nos indicarían. Así que ahí hay algo, hay una faltante que todavía no logramos descifrar respecto de qué está pasando con el momento angular del sistema solar. Otro problema es que en caso de formarse como la teoría indica, sería muy extraño encontrar las inclinaciones de los planetas en cuanto al plano de la eclíptica. El plano de la eclíptica es el plano promedio en donde todos los planetas giran alrededor del Sol. Bueno, el eje imaginario de rotación de cada planeta en el sistema solar tenemos muchísimas inclinaciones. Por ejemplo, la Tierra y Marte comparten una inclinación similar, ¿sí? Unos 23 grados, pero Mercurio es prácticamente cero. Claro. Y en el caso de Venus está, teniendo en cuenta un polo norte y un polo sur, digamos, está dado vuelta totalmente, está casi 180 grados. Urano está más de 90 grados. Esas diversas inclinaciones no cuadran, digamos, del todo bien con la hipótesis de la teoría nebular. Esas dos, podemos mencionar, digamos, como esos dos tópicos principales que todavía la hipótesis no logra responder de manera perfecta. Diego, gracias por estos minutos. Vamos a estar comunicados seguramente en otras ocasiones durante esta temporada. Te mando un abrazo grande. Un placer, gracias a ustedes. Chao. Diego Bagú hablaba con nosotros. Vuelvo con vos, Mariano, y bueno, vamos a entrar un poco más en detalle sobre cada uno de los parientes de esta familia astronómica. ¿Qué es un planeta? ¿Cómo definimos un planeta y cómo decidimos qué es un planeta y qué no? Bueno, en 2006 la Unión Astronómica Internacional trazó la definición vigente de planeta, ¿no? Que de alguna manera separó las aguas y entre otras cosas trajo la consecuencia de que Plutón, que históricamente le llamamos planeta, dejó de serlo. Básicamente esa hipótesis, ese modelo tiene tres ideas. Primero, que un planeta es un cuerpo que tiene que girar directamente alrededor del Sol, no alrededor de otra cosa antes. Después tiene que haber, este es un punto conflictivo, tiene que haber limpiado su órbita de cuerpos en competencia. ¿Qué quiere decir? Que en la zona donde ese cuerpo orbita tiene que ser claramente el predominante y no estar mezclado con cosas menores. Claro. Eso pasa, por ejemplo, en el cinturón de asteroides y en el cinturón de Kuiper, donde está Plutón, donde hay un montón de cuerpos menores, ¿no? Eso lo degradó a Plutón. Eso lo degradó a Plutón. Y después, la tercera característica es que la gravedad, sintéticamente te lo digo, lo haya modelado hacia una forma aproximadamente esférica, ¿no? Los cuerpos más chiquititos tienden a ser deformes, pero cuando alcanzas cierto nivel de masa y diámetro, naturalmente las cosas se acomodan y son cuerpos más o menos esféricos. En eso Plutón cumple, por ejemplo, pero no con otras, claro, con la otra cuestión que decíamos antes. ¿Y cómo se clasifican los planetas según su estructura? Los planetas se clasifican, bueno, primero los que vienen a partir del Sol, que son los más chiquitos, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, que son planetas de tipo terrestre, se lo suele decir, que tienen básicamente un corazón metálico y después un manto y una corteza de roca, ¿no? Son pesados, son heavy, ¿no? Tienen alta densidad. Después viene el cinturón de asteroides, que son cascotes y demás, y después vienen 4 planetas predominantemente, aunque tengan diferencias de gas, ¿no? Los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno, que son los más grandes, y Urano y Neptuno, que son gaseosos, aunque tienen un interior un poco más complejo, ¿no? Así que vamos a hablar hasta ahí de planetas rocoso-metálicos, planetas gaseosos, y se está agregando una nueva categoría que serían los planetas enanos o los planetas de hielo, que serían los planetas enanos, básicamente, ¿no? Esos cuerpitos que están más allá de Neptuno, donde está Plutón, Eris, Makemake y varios más. ¿Cuáles son entonces los interiores y los exteriores? ¿De qué depende? Los interiores, bueno, podemos decir que interiores y terrestres más o menos se solapa esa categoría, ¿no? Desde el punto de vista observacional, para la Tierra, los interiores son Venus y Mercurio, porque son los dos planetas que están entre nosotros y el Sol. Son los que nos quedan más adentro. Exactamente, son los internos. Y los exteriores serían de Marte hacia afuera, ¿no? Marte es un planeta externo, pero también es verdad que Marte comparte características físicas con la Tierra, Venus. Entonces tenemos esas dos categorías, internos desde el punto de vista observacional, que serían Venus, Mercurio, y externos de Marte para afuera, y después los terrestres y los gaseosos. ¿Se los clasifica también según su movimiento a los planetas? Bueno, en realidad los planetas tienen, como decía Diego recién, básicamente un tema que es rotación y traslación, ¿no? Que más allá de esto tienen ejes
inclinados y demás, y tienen periodos muy diferentes, ¿no? La Tierra tarda un año en dar una vuelta al Sol, pero tenés planetas como Neptuno que tardan 165, ¿no? Y después está el tema de los ejes inclinados, que efectivamente Marte y la Tierra tienen un eje inclinado a unos 25 grados, que eso permite las estaciones, por ejemplo. Claro. Mercurio tiene un eje casi perpendicular. Urano, por ejemplo, está casi completamente tumbado. Así que tienen un montón de variantes muy interesantes, más allá que responden a algo común, que es dar vueltas al Sol, estar agarrados por la gravedad del Sol. ¿Qué características tiene nuestro planeta, la Tierra? Bueno, la primera característica que tiene, que lo hace único en el universo conocido, es la vida. Claro. No conocemos ninguna forma de vida fuera de la Tierra, más allá de que potencialmente esto es altamente probable, ¿no? De hecho, hay sospechas de que podría haber bacterias en Marte, por ejemplo. Sí. Pero no están haciendo programas de tele sobre nosotros allá. No, que sepamos no, por lo menos. Bueno, la Tierra es un planeta que cumple todos los requisitos necesarios para la vida, ¿no? Es un planeta que está en la zona templada del sistema solar, que se llama la zona habitable, donde no hace ni mucho frío ni mucho calor, tiene agua líquida en superficie, tiene una buena atmósfera, tiene un campo magnético intenso. Estas dos cosas, atmósfera y campo magnético, nos protegen de un montón de problemas que el espacio tiene, y eso también ha protegido la vida. La agua, materia orgánica, bueno, agua, temperatura, materia orgánica, atmósfera, campo magnético, todo eso sumado permitió que la materia compleja evolucionara hacia la vida hace unos 4.000 millones de años, ¿no? Así que la Tierra es un planeta muy especial, aparte muy bonito, ¿no? Es un planeta que se ve desde el espacio muy, muy hermoso, le llaman la maravilla azul, ¿no? ¿Y cómo adquirió su satélite? ¿Cómo llegamos a tener esa luna? Semejante luna. Bueno, la teoría madre, hay varias a lo largo de la historia, pero la teoría madre es la teoría del impacto, ¿no? Dice que hace unos 4.500 millones de años la Tierra y los otros planetas recién estaban en proceso de gestación, y un protoplaneta del tamaño de Marte, más o menos, que se llamaba Theia, o es algo hipotético en realidad, impactó contra la Tierra medio de costado. Uno se destruyó completamente, la Tierra sufrió un gran cataclismo, y buena parte de esos materiales del impacto, todo eso que salió despedido, se fue aglutinando en torno a la Tierra como un anillo caliente de escombros, que de a poquito, pedacito a pedacito, gravedad mediante, se fue formando un cuerpo más rocoso que metálico, que es la Luna. Tengo un informe sobre esto, Mariano, para entrar en un poco más de detalle en esto que nos estás contando. La formación de la Luna, te la contamos y lo vemos. La Luna es el objeto celeste más grande y familiar del cielo nocturno, considerada una deidad en muchas culturas, protagonista de historias que hablan sobre su belleza poética, su magia y su poder. Y si bien a lo largo de los siglos se especuló sobre su origen, lo cierto es que la hipótesis más aceptada para explicar cómo se creó se presentó hace poco más de 40 años y se la conoce como la teoría del gran impacto. Esta sostiene que la Luna se originó como resultado de una colisión entre la joven Tierra y un protoplaneta del tamaño de Marte, al que se llama Thea o Theia, la titánide madre de la diosa lunar, Selene en la mitología griega. La teoría fue publicada en 1975 y establece que este protoplaneta se formó en un punto de Lagrange respecto a la Tierra. Este modelo sostiene que existen 5 puntos en la órbita terrestre en los que los efectos de la gravedad del planeta se anulan en relación con los del Sol. 2 de los puntos de Lagrange, situados a 150 millones de kilómetros de nuestro planeta, aproximadamente en la misma órbita de la Tierra, están considerados estables y por lo tanto permitirían la creación planetaria en competencia con el globo terrestre. Se cree que uno de estos puntos comenzó a formarse en Theia en algún momento del eón adeico, como se llama el periodo más antiguo desde la creación de nuestro planeta, que comprende desde la formación de la Tierra hace más de 4.000 millones de años hasta hace unos 3.800 millones. Pasados unos 20 o 30 millones de años desde su formación, el protoplaneta habría alcanzado una dimensión similar a la de Marte, convirtiéndose así en un objeto de mucha masa como para permanecer de forma estable. Se cree que el impacto pudo haber pasado hace más de 4.500 millones de años y que nos chocó con un ángulo oblicuo a una velocidad de 40.000 km por hora, destruyendo a Theia y expulsando hacia el espacio la mayor parte de su manto y una fracción significativa del manto terrestre, al tiempo que el núcleo del protoplaneta se hundió dentro del núcleo de la Tierra. Así, algunos modelos muestran que la colisión entre ambos cuerpos fue rasante y que Theia quedó en una órbita baja, estando unida con la Tierra por un puente de materia.
Posteriormente, el protoplaneta se alejó hasta varios diámetros terrestres para volver a chocar con la Tierra y destruirse por completo. Las estimaciones actuales establecen que el 2% de la masa original de Theia formó un disco de escombros, y de ese porcentaje la mitad se fusionó formando a la Luna. La humanidad recorrió un largo camino desde los mitos que narraban creaciones divinas hasta las hipótesis científicas más precisas. Sin embargo, a la hora de considerar la belleza de la Luna, la creencia en la intervención de deidades le hace más justicia. Te propongo, Mariano, que vayamos alejándonos del Sol, saliendo del planeta Tierra, nos encontramos con Marte y lo que viene más allá. Contame un poco sobre eso. Bueno, Marte es el primer planeta externo, ¿no? Desde nuestro punto de vista es el planeta más parecido a la Tierra en el sistema solar, un planeta que es claramente más chico que la Tierra, pero tiene una serie de características que lo emparentan mucho, ¿no? Las imágenes que hemos visto de Marte en las últimas décadas nos muestran un planeta básicamente rocoso metálico con una superficie desértica, muy frío, con una atmósfera muy fina realmente, pero que está lleno, y esto es muy interesante, lleno de indicios de un pasado muy húmedo, muy cálido, donde quizás la vida pudo haber tenido su chance, ¿no? Actualmente hay algunos indicios como las emisiones de metano localizadas que llevan a pensar la probabilidad de que exista vida bajo tierra en forma bacteriana. Es una hipótesis bastante aventurada, ¿no? Bueno, Marte tiene 2 pequeños satélites que se llaman Phobos y Deimos, y de ahí para afuera comienza el cinturón de asteroides, que es una zona muy grande que lleva cientos de millones de kilómetros hacia afuera, donde hay millones de rocas llamadas asteroides, algunas como este estudio, otras grandes como la provincia de Buenos Aires, básicamente de roca y metal en distintas composiciones, ¿no? Son millones y millones, como una zona de transición. Bien. Después empieza el reino de los planetas gigantes. Inmediatamente después del cinturón de asteroides está Júpiter, el más grande de todos. El más grande de todos, que es tan grande que podríamos meter a todos los planetas adentro y sobraría espacio. Tiene unos 142.000 kilómetros de diámetro. Un planeta básicamente de gas, ¿eh? No es un planeta donde vos podrías bajar y caminar, por ejemplo. Es una bola de hidrógeno y helio que tiene una atmósfera muy espesa, muy compleja, muy frío por afuera, pero con un montón de procesos activos súper interesantes, como la gran mancha roja y una serie de características más. Además, Júpiter tiene 82 lunas, ¿no? Lo cual es más o menos más de un tercio de la cantidad de lunas de todo el sistema solar, ¿no? Esto tiene que ver también con su gravedad. Algunas de sus lunas, Europa particularmente, es súper interesante porque es una luna de hielo que esconde un océano de agua líquida adentro, donde también es un posible nicho biológico a ser estudiado en las próximas décadas. Io es una de sus lunas también muy volcánicas. Bueno, es una zona súper interesante. Y después, al doble de distancia de lo que sería del Sol a Júpiter, crecen las distancias. Exactamente, ahí empezás a tener brechas muy grandes. La distancia que hay del Sol a Júpiter es la misma que de Júpiter a Saturno. Y ahí poco y nada hay. Y llegás a Saturno, que es el segundo planeta más grande del sistema solar, que es una versión atemperada de Júpiter, con menores temperaturas, menos actividad atmosférica, pero por supuesto con su espléndido sistema de anillos. Claro, que es lo que lo identifica, ¿no? Y lo que fascina tanto sobre Saturno. Te propongo que veamos este informe que nos cuenta sobre los anillos de Saturno. Los anillos de Saturno fueron descubiertos por el astrónomo italiano Galileo Galilei en el año 1610. Desde entonces se convirtieron en uno de los más grandes misterios de la astronomía. El 12 de noviembre de 1980, la sonda Voyager, 1164 días después de su lanzamiento, finalmente llegaba a los anillos de Saturno. Las fotos que transmitía desde el espacio exterior daban respuesta a muchas dudas, pero iniciaban una nueva etapa de preguntas sin resolver. Gracias a la misión de la NASA, los científicos descubrieron que el segundo planeta más grande del sistema solar tiene 4 grupos principales de anillos y 3 grupos más angostos y delicados, y que están formados por miles de anillos más pequeños. El número exacto aún es desconocido. Tienen un diámetro aproximado de 250.000 kilómetros, pero solo alrededor de 10 de espesor. Están conformados por piezas de hielo, polvo y piedras. Algunas de las partículas son tan pequeñas como un grano de sal, mientras que otras son tan grandes como casas. Ninguna de las hipótesis sobre su origen ha podido explicar hasta ahora por qué las partículas individuales de los anillos tienen un promedio de entre 90 y 95% de hielo. Hasta hace unos años existían 2 teorías principales sobre su origen. La primera indicaba que un cometa helado se había desintegrado en la cercanía de Saturno. Para que esto hubiera pasado, el cometa debería haber sido de cientos de kilómetros de diámetro, algo probable. La segunda hipótesis establecía que el campo gravitacional del planeta había atraído a una luna pequeña, pero en este caso se esperaría que se trataran de anillos compuestos mitad por roca y mitad por hielo, y no es lo que se observa.
En los últimos años surgió una tercera teoría similar a la segunda, pero que indica que el cuerpo celeste que habría impactado sería de gran tamaño y estaría formado por un manto helado y un núcleo rocoso. Las fuerzas de marea habrían desintegrado parte del hielo, formando los anillos. Por su parte, el núcleo, tras el impacto con el planeta, desaparecería. Según los científicos, el resultado de este accidente estelar fue un anillo de hielo puro que más tarde formaron algunos de los 82 satélites neptunianos. Del telescopio de Galileo a la sonda Voyager pasaron mucho más que 370 años. La astronomía creció a pasos agigantados, y cada descubrimiento nos da la pauta de todo lo que nos queda por conocer ante un cosmos inabarcable. Y si seguimos alejándonos del Sol, nos quedan 2 planetas más, Urano y Neptuno, ¿no, Mariano? Bueno, Urano nos queda el doble de distancia de lo que da Saturno, así que ahí se mantiene esta cuestión de ir abriendo la brecha, ¿no? Bueno, Urano y Neptuno son planetas que son bastante parecidos, ¿no? Son el tercero y cuarto más grande del sistema, planetas gaseosos por afuera, de color verde azulado, pero que tienen en su zona más interna aparentemente compuestos un poco más densos, ¿no? Se habla de hielos, se habla de amoníaco, agua, bueno, distintas sustancias que los harían un poquito más pesados que Júpiter y Saturno, aunque son mucho más chiquitos, ¿no? Los dos comparten la característica de tener muchos satélites, no tantos como Júpiter y Saturno. Urano tiene 27 y Neptuno tiene 14. Tienen anillos también, son muy oscuros, son muy difíciles de ver desde la Tierra, digamos, lo han visto naves espaciales. Y se les llama los gigantes de hielo, los hermanos azules, ¿no? Tienen varios nombres porque son planetas casi gemelos, pero en situaciones muy, muy distantes, ¿no? Neptuno está a unos 4.500 millones de kilómetros del Sol y es el último planeta del sistema solar. Y más allá de Neptuno, nos encontramos con una región que ya fue nombrada en este programa, el Cinturón de Kuiper, y te lo presentamos. Nuestro sistema solar alberga un montón de maravillas, y una de ellas se encuentra más allá de la órbita de Neptuno. Se trata de una región repleta de objetos helados conocida como Cinturón de Kuiper. Es una de las estructuras más grandes de nuestro sistema solar. Su forma general es como un disco hinchado o rosca y tiene por lo menos 100 kilómetros de ancho. Los astrónomos creen que los objetos helados del Cinturón de Kuiper son restos de la formación del sistema solar, que podrían haberse unido para formar un planeta si Neptuno no hubiera estado allí. Por el contrario, la gravedad de Neptuno agitó tanto esta región del espacio que los objetos pequeños y helados no pudieron unirse en un gran planeta. Hasta el momento, científicos y observadores catalogaron más de 2.000 objetos de esa región. Sin embargo, esto representa una porción mínima del total de cuerpos que podría haber, estimada en cientos de miles. Los objetos que lo pueblan chocan de vez en cuando, generando fragmentos cada vez más pequeños que pueden convertirse en cometas o bien en polvo que luego es expulsado del sistema por el viento del Sol. Muchos de los cuerpos de esta región tienen lunas. Es decir, están orbitados por objetos significativamente más pequeños. Plutón, Eris, Jaume y Quaoar son todos los objetos del Cinturón de Kuiper que tienen lunas. Otros cuerpos del cinturón son objetos binarios, como se denomina a que son relativamente similares en tamaño o masa, que orbitan alrededor de un punto o centro de masa compartido que se encuentra entre ellos. Hay casos de objetos que realmente se tocan, creando una especie de forma de maní que se conoce como binario de contacto. El Cinturón de Kuiper lleva el nombre del astrónomo Gerard Kuiper, quien en 1951 publicó un artículo en el que especulaba acerca de lo que sucedía más allá de Plutón. Si bien su trabajo no predijo las poblaciones de objetos que se observan en la región que lleva su nombre, Kuiper y sus ideas eran muy familiares entre los astrónomos, por lo que se le atribuyó la idea general de este lugar. El estudio del Cinturón de Kuiper resulta muy interesante, porque contiene literalmente los restos del período de formación del sistema solar. Llegamos a los límites del sistema solar. Acordate que podés mandarnos tu mail a porqué@mandarinatv.com diciéndonos lo que quieras. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter @porqué_tv. Mariano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre muy interesante escucharte. Muchas gracias. Y ya nos veremos. Y a vos te digo que en el próximo bloque seguimos hablando del sistema solar y vamos a meternos con la estrella, con el Sol, y contarte algunos detalles que seguramente ni vos ni yo conocemos. Así que esperanos, ya venimos, Todo Tiene un Porqué.
Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Hoy estamos hablando del sistema solar, tema de astronomía, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque alguien tiene una pregunta para hacernos. Es uno de nuestros más grandes dibujantes, Tute. ¿Qué querés saber, Tute? Buen día, Juan. Che, vos sabés que, no sé si fueron los sueños o qué, pero me desperté con una pregunta. A ver si me podés desasnar. ¿Qué fue el boom latinoamericano? Con todo gusto, Tute, qué rico se veía ese mate. Te cuento, el boom latinoamericano fue un fenómeno editorial que se da entre las décadas del 60 y el 70, cuando varios escritores de nuestra región se convirtieron en récord de ventas en Europa y el mundo. El punto más alto se da en 1967 con la publicación de 100 años de soledad del colombiano Gabriel García Márquez y el Premio Nobel de Literatura obtenido por el guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Además, dentro del boom se destacaron, entre otros, el argentino Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes, grandes renovadores de la literatura latinoamericana. Por supuesto, mucho para leer ahí, muchas grandes producciones que te recomendamos. Volvemos ahora al sistema solar, vamos a hablar del Sol y para eso convocamos a un nuevo invitado. Hoy nos visita Marcelo López Fuentes. Marcelo es doctor en física, investigador independiente del CONICET en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Trabajó como científico visitante en el Observatorio de París y en la NASA, y su área específica de trabajo es la física solar, así que es la persona indicada para que conversemos. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy Muchas bien. gracias por la invitación. Un gusto Gracias estar aquí. por venir. Bueno, contame, ¿qué es el Sol, para empezar? Bueno, el Sol es una estrella bastante común, por otra parte. En general los astrónomos clasifican las estrellas de acuerdo a la temperatura de la superficie, o sea, la temperatura que tienen en la superficie que emite la luz que podemos ver a través de los telescopios. Y tenemos estrellas muy calientes que tienen su espectro de luz, ¿no? Si uno descompone en colores, corrido al azul, porque esa parte del espectro está asociada a energías más altas, es decir, a temperaturas más altas, y las estrellas más calientes son las que tienen ese color, y las estrellas más frías tienden a tener su espectro corrido hacia el rojo. El Sol es una estrella amarilla, es una estrella de tipo G, que está más o menos en el medio, ¿no? Bien. Una estrella que no es muy Ni joven muy fría ya, ni muy caliente. y no es ni muy fría ni muy caliente. Su temperatura superficial es de unos 5.800 grados, y está en la mitad de su vida, como En la mitad de antes, su vida. ¿Y qué exactamente. tamaño tiene? Y el tamaño del Sol es 1.400.000 kilómetros, más o menos, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Pero esas distancias son difíciles de visualizar. Uno dice ese número y dice millones y qué sé yo, es difícil de ver. Entonces una manera de verlo es comparar con la Tierra y tratar de ver cómo uno podría poner a la Tierra puesta una Tierra al lado de la otra, 110 veces sería más o menos el tamaño del Sol. O podríamos usar una analogía, podemos decir, bueno, supongamos que reducimos la Tierra al tamaño de una pelotita de tenis. Sí. ¿Sí? ¿Cómo sería el Sol en ese caso? Bueno, correspondería a una esfera de 8 metros de diámetro. Prácticamente no entraría acá en el estudio, sería muy grande. Y si uno reduce también la distancia entre la Tierra y el Sol, de la misma manera que reduce el tamaño de la Tierra y el Sol, habría que ponerlo a 8 cuadras. Ok. Y es La una pelota de tenis de la esfera de 8 esfera de metros. 8 metros, ¿no? Sí. Esas 8 cuadras sería la distancia proporcional si uno redujera todo como si hiciera una especie de maqueta del sistema solar. Y lo interesante de esa analogía es que si uno caminara esas 8 cuadras, bastante rapidito, le haría unos 8 minutos más o menos, a 1 minuto por cuadra. Y eso es el tiempo que tarda la luz en llegar desde el Sol hacia la Tierra. Ok. O sea que nos da una idea de que a esa escala de tamaños, la velocidad de luz, que es lo más rápido que hay en la naturaleza, aún así lo haría a paso de hombre, de alguna manera, ¿no? ¿Y qué cantidad de energía produce el Sol y cómo lo hace? Bueno, la cantidad de energía que produce el Sol es descomunal, es una cosa impresionante. También, de nuevo, puedo dar un número, o sea, 10 a la 26 joules por segundo, lo cual es un número que no nos dice demasiado, pero si uno lo compara con la cantidad de energía que requiere la humanidad en un año, esa cantidad de energía que el Sol produce en un segundo alcanzaría para 1 millón de años de suministro de energía para lo que consume un año normal en nuestra época la humanidad. O sea que es una energía muy alta. ¿Cómo la produce? Se produce en el núcleo o sea, como el Sol, como cualquier otra estrella, produce su energía en el núcleo, en el centro, donde alcanza temperaturas de 15 millones de grados, y todo el tiempo se transforma hidrógeno en helio a través de un proceso de fusión nuclear, que es lo que funciona en todas las estrellas, por otra parte.
me dijiste ya cómo podemos clasificar al Sol, El ¿no? Sol es una estrella G, o sea G. que las estrellas, hacia grosso modo, las que corresponden a lo que los astrónomos llaman la secuencia principal, que es digamos, el grupo de estrellas donde la mayoría de las estrellas transcurre la mayor parte de su vida. Después, cuando llegan al final de su vida, se empiezan a convertir en objetos exóticos de acuerdo a la masa que tienen, pero la mayor parte de la vida de una estrella transcurre mientras está en la secuencia principal. Y tenemos, las estrellas se clasifican con letras, de acuerdo a su tipo espectral. Las O son las más calientes, las M son las más frías y las G están un poco en el medio, como ocurre con el Sol. ¿Y cómo se formó el Sol? Y el Sol se formó junto con la nube original que formó los planetas. Es muy posible que el Sol se haya formado con otras estrellas al mismo tiempo, ¿no? Y que después luego se fueron separando de alguna manera. Pero sí, la idea es que fue una protoestrella primero dentro de un disco de acreción. Se formaron los planetas más o menos al mismo tiempo, y en algún momento la estrella comienza a fusionar el hidrógeno y a convertirlo en helio y de esa manera liberar energía, ¿no? Arranca la estrella. Exactamente. La estrella, básicamente, cualquier estrella, es una competencia entre la fuerza de gravedad que tiene a comprimirla, las altas temperaturas que se consiguen en el centro, porque uno comprime tanto el gas que está sumamente excitado, tiene las temperaturas altísimas, y eso hace que se produzcan colisiones entre las partículas que propician la fusión de átomos que produce liberación de energía. O sea, junto átomos de hidrógeno genero helio y eso produce energía. ¿Cuál es la estructura del Sol? La estructura del Sol uno tiene el núcleo, que es donde justamente se produce la fusión, y después a una cierta distancia del centro ya no se produce tantas reacciones, y lo único que ocurre es que la radiación que se genera en el centro, que es enorme, empieza a viajar hacia afuera. En las capas intermedias del Sol, la forma de propagación de la energía, la forma en que se transporta el calor, es por medio de radiación. Nosotros sabemos que existen tres formas de emitir o de transportar el calor, que son radiación, convección y conducción. En un momento determinado en el interior solar, ya la radiación, la forma de absorber los fotones, absorber la luz y volver a emitirla de los átomos, ya no es tan eficiente, y en estrellas de tipos como el Sol o similares, o incluso de masas más chicas, lo que es muy común es tener una capa convectiva, que es donde el calor se transporta a través del movimiento de materia. Entonces se calienta el gas debajo, en esa zona, y asciende hacia afuera, y entonces eso forma como una serie de celdas convectivas, como ocurre en una olla en ebullición, ¿no? Uno tiene agua en ebullición y ve que se producen como unos gránulos de materia que sube y que baja. Eso se puede ver si uno mira el Sol al telescopio, con un telescopio, obviamente bajando la intensidad con algún tipo de filtro, reduciendo mucho la intensidad del Sol, porque uno lo ve al Sol, y con el telescopio todavía es peor porque amplifica la luz. Lo que se puede ver es que la superficie del Sol está como granulada, y si uno sigue esa evolución se ve como una cosa en ebullición. Cada uno de esos gránulos tiene un tamaño de unos 1000 kilómetros. O sea que si uno pusiera la Tierra tiene un diámetro de 12.000 kilómetros más o menos, ocuparía 12 gránulos, que son unos gránulos en comparación con el tamaño del Sol muy chiquititos. Es descomunal. ¿Y qué es el viento solar? Bueno, el viento solar es un flujo de partículas que emanan del Sol todo el tiempo. La razón por la cual escapan del Sol y a la velocidad que lo hacen es todavía una de las cosas que se está estudiando en física solar, pero bueno, en principio uno espera que algo que está muy caliente, que tiene altas presiones, pierda materia. El problema es que la velocidad a la que salen las partículas del viento solar no se condicen con las temperaturas que hay. O sea, tiene que haber algún mecanismo que acelere esas partículas. Porque superan la velocidad de escape y bueno, tiene que haber un mecanismo que esté produciendo eso. Hay ahora en este momento dos sondas, una de la NASA y otra de la Agencia Espacial Europea, que están explorando el Sol, acercándose hacia el Sol, orbitando el Sol y acercándose progresivamente más, para investigar este tipo de cosas. Medir in situ el viento solar, es decir, con instrumentos medir la cantidad de partículas que tiene, qué presión, qué temperatura, ese tipo de cosas. Ya hablamos de la composición química. La composición química del Sol es 75%, 74 y pico por ciento de hidrógeno, 24-25% de helio, y el resto muy poquito de oxígeno, carbono y los elementos más pesados, ¿no? Hierro.
con esta composición, ¿qué podemos esperar? Y con lo que el Sol está haciendo, ¿no? Sí. Consumiendo energía para los próximos miles de millones de años. Bueno, se espera que el Sol dure por lo menos unos 5.000 millones de años más, así, con este proceso de quema de hidrógeno y convirtiéndolo en helio, pero en algún momento ese proceso no va a ser tan eficiente y va a necesitar aumentar la temperatura del núcleo. Eso va a llevar a que las capas exteriores se dilaten, la estrella se va a convertir en lo que se llama una gigante roja. Uh-huh. Y es muy probable que los planetas interiores, como Mercurio y Venus, queden completamente dentro de la atmósfera del Sol, y la Tierra, bueno, va a sufrir también las consecuencias. Lamentablemente, ¿no? Sí. Esperemos que para entonces hayamos conseguido, no sé, tomarnos las valijas irnos de acá. y irnos del sistema solar. O nuestros descendientes. Nuestros descendientes, que seguramente. En 5.000 millones de años serán muy distintos a nosotros, ¿no? ¿Y a qué llamamos actividad solar? Bueno, la actividad solar es una serie de fenómenos que están relacionados con el hecho de que el Sol tiene un campo magnético. Como dije antes, hay una zona convectiva en donde el gas que forma el Sol está en permanente movimiento, y hay otro fenómeno que se da, que es que el Sol rota más rápidamente cerca del ecuador que en los polos. Uh-huh. Esa combinación de movimientos genera campos magnéticos en el interior solar. Esos campos magnéticos eventualmente emergen del interior por un fenómeno que se llama flotación magnética, y forma estos fenómenos que conocemos como manchas solares, regiones activas. Uh-huh. Si uno observa el Sol en rayos ultravioletas, lo que ve es la atmósfera del Sol, o la corona, como la llamamos, y vemos que hay un montón de estructuras donde se ve la forma del campo magnético, como el gas sigue la forma del campo magnético. Te propongo que veamos un informe, porque tenemos un informe que da cuenta de los efectos de la actividad solar que nos estás describiendo sobre, nuestro planeta. Lo vemos y me lo comentás, en todo caso, ¿te parece? Bárbaro. Ahí vamos, los efectos de la actividad solar. Hacia 1859, la red de telégrafos, un sistema de comunicación a través de impulsos eléctricos, estaba comenzando a extenderse por todo el mundo. Pero la noche del 1 de septiembre, en el hemisferio norte, el sistema colapsó. Los telegrafistas, que salieron al aire libre a tomarse un descanso, ya que no podían mandar ni recibir mensajes, descubrieron sobre sus cabezas un espectáculo único. En Roma, en Hawái, en Cuba y hasta en el norte de Colombia, sobre el cielo nocturno se extendió la aurora más grande que la humanidad recuerde. Ambos fenómenos estaban relacionados. La Tierra estaba recibiendo la tormenta solar más potente que se haya registrado. En el Sol se producen distintos eventos. Algunos son transitorios y tienen efectos inmediatos sobre las comunicaciones y las redes eléctricas. Otros se extienden en el tiempo y pueden afectar el clima. Un evento transitorio libera una cantidad de energía equivalente a la explosión simultánea de 5.000 millones de bombas, y ello ocurre por lo general en las cercanías de las manchas solares. En algunos casos, desde el Sol sale disparado material hacia el espacio. Y si la Tierra está pasando frente al Sol en ese momento, nuestra vida diaria se verá perturbada. Esa masa de material solar puede afectar el campo magnético terrestre, lo comprime y lo abre, y por un fenómeno que se llama reconexión, esas partículas con alta energía ingresan a la atmósfera por los polos terrestres y dan lugar a las auroras. Las tormentas solares también pueden causar interferencias en las señales de radio y afectar los sistemas de navegación aéreos en ambos hemisferios. La variación del número de manchas es conocida como ciclo solar y dura aproximadamente 11 años. Se ha observado que los eventos más energéticos tienden a ocurrir durante la caída del ciclo solar. En el 2003, el Sol estaba en la fase de decaimiento de actividad y, sin embargo, ocurrieron varias fulguraciones y eyecciones coronales de masa en unos pocos días, a fines de octubre y principios de noviembre. Como resultado de estos fenómenos, Japón perdió 3 satélites de comunicaciones. Mientras que la radiación emitida en el Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, las partículas que componen una tormenta solar viajan a una velocidad media de 500 km por segundo y pueden tardar entre algunas horas y 3 o 4 días en afectar el campo magnético terrestre. Estamos vigilando el Sol las 24 horas para evitar que su actividad nos afecte. Cada vez somos más dependientes de la tecnología y, en consecuencia, más vulnerables a la actividad solar. Ahora, Marcelo, ¿se sabe por qué existen estos ciclos de los que hablaba el informe? Bueno, el proceso que genera el campo magnético en el Sol no es un proceso que genere el campo magnético de una vez y se quede así para siempre.
las primeras indicaciones de que hay un ciclo se vieron con la variación del número de manchas, que digamos, las manchas son el fenómeno más conspicuo que se puede observar en la superficie solar, y se vio que su número variaba en un periodo de 11 años, o en realidad entre 8 y 13 años, pero con un promedio de 11. Y el origen del ciclo es el hecho de que las líneas de campo magnético en el interior solar son deformadas por estos movimientos como la rotación diferencial y la convección, y hacen que haya componentes del campo magnético en la dirección paralela al ecuador y emerge en forma de tubos de flujo magnético que forman las regiones activas y ese tipo de cosas. Eso va difundiéndose en el tiempo, se va cancelando, y el Sol pasa de un estado de dipolar, digamos, con el campo magnético prácticamente de norte a sur, como ocurre en la Tierra, a una situación en la cual el campo magnético está muy, muy desarrollado en las zonas ecuatoriales. Y eso se puede ver cuando uno ve imágenes de la corona solar en época de máximo y en época de mínimo. En el mínimo se ve todo muy lisito, muy, muy prolijito, y en época de máximo, donde hay mucha actividad, muchas regiones activas, se ve mucho más poblado de arcos magnéticos, y la actividad es mucho mayor. Hay más fulguraciones, más eyecciones de erupciones hacia el espacio. ¿Más manchas también? Y más manchas también, por supuesto, sí. Muy interesante, Marcelo. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa. Estamos hablando sobre el sistema solar. Hoy en Todo Tiene un Porqué. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, que te haya resultado de utilidad. Y si te lo perdiste porque recién pasás por acá, en tvpublica.com.ar vas a poder encontrarlo muy pronto, y ahí están el resto de los programas del ciclo. Así que te invito a que nos busques por ahí. Marcelo, muchas gracias por haber venido al programa. Fue un placer, muy interesante escucharte, y espero volver a verte pronto. Con vos nos encontramos en nuestro próximo programa con más preguntas y más respuestas, pero sobre otro tema, porque todo tiene un porqué. Chau, gracias.